tutorial sobre la voz media en griego. Lo primero que vamos a ver es cómo se forma un verbo en voz media. Nos centramos primero en las formas personales. En realidad la voz media no se diferencia en ninguna característica de la voz activa. Simplemente lo que cambiamos son las desinencias personales. Bueno, si lo comparamos con el latín es como el tema de presente, la voz pasiva. El tema de presente en latín lo único que cambia es cambiar las desinencias. Pues aquí es lo mismo. Por lo tanto, si el tiempo que vamos a conjugar es un imperfecto o es un auristo, por ejemplo, pues llevará aumento, si no, no. La raíz la extraeremos como siempre y luego las características temporales las pondremos pues según el tiempo que nos estén pidiendo. Pues la sigma seguirá siendo la característica del futuro y el auristo seguirá siendo caracterizado por sa hasta que veamos otros tipos de auristos. En cuanto a la vocal de unión, no va a estar siempre. Con el auristo no hay vocal de unión, pero sí con el futuro, el imperfecto y el presente. Y bueno, pues que se nos tiene que quedar en la cabeza que la ómicron es siempre ante consonante nasal, ya sea una mi, sea una ni, y épsilon en el resto de los casos. Y luego la clave está en las desinencias. La ventaja que tiene la voz media es que, bueno, pues solo mirando además las desinencias, pues uno ya puede distinguir entre los tiempos. Por un lado, las que llamamos desinencias primarias son usadas solo para el presente y para el futuro indicativo. Y las secundarias, pues para los tiempos del pasado en indicativo, imperfecto y auristo. Nos vamos a centrar solo en estos tiempos que son los únicos que nos salen en los textos, ¿vale? Y solo en indicativo. No vamos a dedicar tiempo a otros modos que para un nivel de segundo bachillerato no nos conduce a ningún sitio. Las desinencias primarias son maisaitai, mezaesceentai y las secundarias muy parecidas. Mensoto, meza, esce, ento. Como siempre, primera el plural, meza en este caso, segunda, esce, pues no diferencian de primarias y de secundarias. La voz activa ya no sonaba. Veíamos men, veíamos te, pues no había manera de distinguir entre el imperfecto y el presente, por ejemplo, ¿no? Cuidado con estas desinencias de segunda persona del singular, sai y so, no las vamos a ver así nunca. Es verdad que la sigma va a quedar entre vocales y entonces va a desaparecer y va a provocar contracciones, pero bueno, pues a un nivel de segundo bachillerato tampoco nos tiene que preocupar porque la mayoría de nuestros textos están en tercera persona, del singular o del plural. Entonces sí que debemos memorizar muy bien tai, to, entai y ento porque nos van a salir mucho y sobre todo porque al principio, hasta que nos acostumbremos, nos va a costar reconocer que esos son verbos. Vamos a ver tai, vamos a ver enta y de primeras nos va a sonar a nominativos plurales de la primera declinación. Entonces, mucho cuidado que ahora nos va a costar un poquito encontrar los verbos. Bueno, entonces, a modo de resumen, las formas personales se conjugan exactamente igual que en la voz activa, solamente que tenemos que aprender nuevas desinencias. ¿Qué pasa con las formas no personales? Pues exactamente lo mismo. El infinitivo va a tener como forma, como desinencia, esthai, y luego, según el tiempo, pues que vamos a ver, la vocal de unión, que como es una sigma, lo que tiene a continuación, pues no es la ómicron acordaos que es con nasal, pues por eso tenemos esthai. En el futuro lo mismo, pero con la sigma que lo caracteriza. Y en el auristo, bueno, pues no necesita vocal de unión, ya lo hemos visto antes, y directamente pone el sa, si el verbo se construye en su auristo así sigmático, ¿no? Hasta más adelante que veamos los verbos, bueno, pues que tienen un auristo diferente, pues de momento para nosotros el auristo siempre es con sa. Los participios, aunque todavía no los hemos visto, bueno, pues que nos vaya sonando, se van a reconocer muy fácilmente porque tienen una desinencia, bueno, pues bisilábica, entonces fenomenal, porque la vamos a ver fácil, menos, mene, menon, y encima es que se declina por un 2-1-2. Ya veremos qué es esto que es un verbo que se declina. Bueno, pues que es un adjetivo verbal, pero bueno, esto nos importa ahora menos, simplemente que vamos a reconocer muy bien la voz media, con la misma idea, ¿no? El presente solo tiene vocal de unión, el futuro tiene su sigma y el auristo tiene su sa. Ahora, lo interesante es lo que primero uno se pregunta, ya que la voz media no existe como tal en castellano, es, bueno, ¿y esto cómo se traduce? Bueno, pues podríamos hacer un resumen, quizá no muy exacto, pero para que un estudiante pues le facilita las cosas y le deja bastante tranquilo, es, bueno, tradúcelo igual que la voz activa.
como si no significara nada. Es mentira, ¿no? Sí, claro que significa. Lo que pasa es que al traducir a veces nos perdemos matices. Pero bueno, sí que a modo de resumen no me agobia la voz media porque se traduce igual que la voz activa. ¿Qué tres cosas tengo que tener en cuenta con la traducción de la voz media? Bueno, pues la primera es que en griego, si usa un verbo en voz media, posiblemente lo que me está indicando es que el sujeto está muy interesado en el resultado de esa acción verbal. Bien, esto no hay manera de traducirlo en castellano. Por eso terminamos diciendo, pues igual que en la activa. Pero el ejemplo que ponemos ahí, cieta hijo estrategos, el griego lo notaría diferente a cie hijo estrategos. ¿Vale? Cie en voz activa significa, ¿vale? El general, el estratego, pues hace un sacrificio. Fenomenal. Neutro. Pero si dice cietai, ya no es neutro. Ya este estrategos está muy interesado en los resultados de esos sacrificios porque él quiere algo. Ya digo, no hay manera de traducirlo en castellano, ¿vale? Entonces ese matiz en la traducción nos lo perdemos. Por eso siempre es tan interesante no quedarnos en una traducción e ir directamente a la fuente directa. Pero claro, para eso hay que saber. La segunda posibilidad, fácil también para nosotros, es que la voz media me está indicando reflexividad, que el sujeto hace la acción y también la recibe. Bueno, el ejemplo que pongo ahí, claro, es muy sencillo de ver. Luomai tasjeiras, pues bueno, luomai es lavar. Si pone voz media, en lugar de lavo las manos, me lavo las manos, hago la acción y la recibo. ¿Vale? Entonces, pondríamos siempre a la hora de traducir, si tiene este valor la voz media de reflexividad, pues un pronombre en castellano. Me, te, se, nos, os o se, según la persona. ¿Vale? Y la última opción, pues esta sí que claramente la traducimos por activa sin ningún matiz, porque nos encontraremos ante verbos deponentes. Cuidado que en latín es un poquito diferente. En latín, un verbo deponente es aquel que se conjuga en pasiva con significado activo. Bueno, pues en griego es aquel que se conjuga en voz media y significado activo. ¿Vale? Entonces, un verbo que sale mucho, por ejemplo, es bulomai, que es el verbo querer, jamás se va a conjugar en voz activa, no tiene esa posibilidad. Entonces, yo cuando lo traduzco, pues me olvido que está en voz media. Y el verbo gignomai también, muy habitual, sale bastante, puede llegar a ser, ahí con un atributo incluso se puede considerar, bueno, un verbo que sale un montón y que simplemente es un verbo deponente, no tiene la posibilidad de conjugarse en voz activa. A modo de resumen, la voz media no es ninguna complicación si uno ya sabe la voz activa. Simplemente tiene que memorizar nuevas terminaciones, nuevas desinencias personales. Importante fijarnos en ellas porque el tiempo nos ayuda muchísimo. Si veo tai o en tai, pues yo ya sé que eso puede ser presente futuro. Ya es cuestión de encontrar la sigma o no encontrarla. Y si veo to o en to, voy a saber claramente que es un tiempo del pasado. ¿Y entre imperfecto y auristo cómo distingo? Hombre, pues tendré que mirar si está sa por ahí o no. Si está sa, auristo, y si no, pues será un imperfecto. Verlo no va a ser complicado y traducirlo tampoco, porque a modo de resumen lo vamos a traducir igual que la voz activa.